100 años de Paulo Freire. Un tiempo muy particular, sin duda alguna, para quienes transitamos el apasionante mundo de la educación, de enseñar y aprender. Y una conmemoración para la historia pedagógica de la humanidad de uno de los hitos más importantes que ha tenido la alfabetización popular, que se resume en la obra de Paulo Freire desde el pensamiento dialógico y que nos interpela a pensar las infancias, a pensar las juventudes, a reconstruir algunas miradas y otros sentidos, a preguntarnos cuáles son los sentidos políticos que adquiere aquello que enseñamos en función de las necesidades de nuestro tiempo. Así que sin duda alguna nunca tan vigente como ahora el pensamiento de Paulo Freire. Y mientras recordaba en una obra maravillosa, Paulo Freire, Cartas a quien pretende enseñar, que sintetiza esto que yo decía de la mejor manera posible: identidad cultural y educación. Preguntarnos sobre las relaciones entre la identidad cultural, que siempre tiene un elemento de clase social, de los sujetos de la educación y la práctica educativa, es algo que se nos impone. Es que la identidad de los sujetos tiene que ver con las cuestiones fundamentales del plan de estudios, tanto el oculto como el explícito, y obviamente con cuestiones de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, me parece que analizar la cuestión de la identidad de los sujetos de la educación, educadores y educandos, implica recalcar desde el comienzo de tal ejercicio que la identidad cultural, expresión cada vez más usada por nosotros, no puede pretender agotar la totalidad del significado del fenómeno cuyo concepto es la identidad. El atributo cultural acrecentado por el restrictivo de clase no agota la comprensión del término identidad. En el fondo, mujeres y hombres nos hacemos seres especiales y singulares. A través de una larga historia, conseguimos desplazar de la especie el punto de decisión de mucho de lo que somos y de lo que hacemos individualmente para nosotros mismos. Si bien dentro del engranaje social, sin el cual tampoco seríamos lo que estamos siendo, en el fondo, no somos solo lo que heredamos, ni únicamente lo que adquirimos, sino la relación dinámica y procesal de lo que heredamos y lo que adquirimos. Claramente, preguntarnos ¿qué es aquello que nos define en este contexto de pandemia mundial? ¿Qué rol le cabe al sistema educativo, a nosotros como educadores y educadoras, a las familias, en esta constitución de identidad que garantice a las, mejor dicho, niñas, niños y adolescentes, a las infancias y adolescencias que transitan o deberían transitar por las aulas? ¿Qué sentidos impregnan en la mirada que nosotros proyectamos sobre esas infancias? Desde Paulo Freire, la alfabetización popular pone en tensión el conocimiento, la política, la idea de sujetos de conocimiento, la mirada sobre sujetos de derechos y el valor social del vínculo pedagógico que constituye el acto más íntimo de los humanos, que es el aprendizaje con otros. Han sido días muy particulares, al menos para mí, no solo como maestro, como educador en la escuela pública, sino que también tienen mucho que ver porque una de las situaciones me roza muy de cerca desde los afectos. Un niño de 9 añitos, si bien con un carácter temperamental, interpela a un docente con un mensaje de WhatsApp ante una llamada de atención, un reto, como se dice comúnmente, considerado por el niño injusto.
Cuestión que cuando va la madre a buscarlo al espacio de estudio, recibe la queja de los docentes que cómo un niño iba a decirle al docente lo que tiene que hacer. Claro, la mirada sobre el niño como el menor, como esta cosa que no tiene voz ni voto, sigue muy impresa muchas veces en la mirada que cierta docencia proyecta sobre las infancias. El niño no tiene voz, no tiene voto, no piensa, entonces por lo tanto va a ser un sujeto pensado. Y cuando un niño se atreve a interpelarnos de tal manera, yo diría en una frase para mí célebre: profesor, no me mire solamente a mí, sino que también mire que cuando yo reacciono es porque alguien me hizo algo antes. Y el niño se despide con: así que, bueno, profesor, ya está todo dicho. Eso generó un cimbronazo que, a título de sumar estas miradas muchas veces tan punitivas que tiene la escuela, ¿no? En uno de los espacios pedagógicos que transito, siempre pregunto a mis estudiantes, a los estudiantes y las estudiantes que transitan a los espacios curriculares donde educo, sobre todo en esta semana que se abordó el Día de los Derechos del Estudiante Secundario, en conmemoración de los jóvenes desaparecidos en la llamada tristemente Noche de los Lápices aquí en Argentina. Y pregunto por mis estudiantes a ver por qué no está Adrián, por qué no está Alexis, qué le pasó, qué saben. Y me dice una de las estudiantes: no, mi hermano tiene prohibido venir. Digo, pero bueno, ¿cómo que tiene prohibido? Y me acerca un cuaderno de comunicaciones donde textualmente dice, en una nota dirigida a la mamá del niño, del adolescente: señora, se ha encontrado a su hijo fumando, es una falta grave al acuerdo escolar de convivencia, pero como él no tiene la documentación requerida, no se lo considera estudiante nuestro, por lo tanto, no será sancionado. De considerarlo estudiante nuestro, la sanción es grave. Y otra vez interpela Paulo Freire en esto de cómo se piensan, cómo se construyen, cómo se perciben las identidades culturales, y pone en tensión la mirada que nosotros los adultos y sobre todo los educadores y educadoras hacia las infancias y las adolescencias. ¿Se puede dejar fuera del sistema educativo a un niño, niña, adolescente porque no tiene documentos? ¿Y qué hace el Estado, es decir, nosotros, trabajadores y trabajadoras, con el conocimiento que nos desempeñamos bajo el manto protectivo del Estado, para garantizar el cumplimiento del derecho a que el niño tenga documento? ¿Se puede dejar fuera a un niño indocumentado? ¿O acaso debe interpelarnos de tal manera la mirada de que estamos percibiendo a un sujeto de derechos y que nosotros debemos garantizar que esos derechos se cumplan, gestionando el documento, asegurando que esa persona exista jurídicamente, con todo lo que implica tener documentos, ¿no? Acceso al sistema de salud, acceso a los programas sociales de asistencia ante situaciones de vulnerabilidad. Y sin embargo, la mirada fue: bueno, no tiene documento, entonces deja de ser persona, pierde la categoría de ciudadanía en proceso estudiantil. Sin embargo, nuestro país, Argentina, ha avanzado muchísimo en temas de percepción de los sujetos de derecho y de la agenciidad de Estado como constitución de garantía de derechos. Esto de poner en tensión el rol que nos cabe a los educadores y educadoras ante situaciones de vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes, también implica asumir de una buena vez por todas que el Estado debe garantizar derechos,
y que esa garantía de derechos pasa por quienes tenemos la responsabilidad histórica de influir en la vida de los demás, que somos nosotros, los educadores y educadoras de esta patria. Resignificar a Paulo Freire en esta categoría que aborda, que es la de identidad cultural, implica también reconocer de una vez por todas que nuestros niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos, no son una propiedad, una cosa inactiva. Y que también la escuela hoy tiene la posibilidad histórica de poder transformar en las nuevas generaciones, desde las acciones del Estado y de quienes constituimos el Estado, la posibilidad de un mundo que sea infinitamente más justo que el que transitan las infancias hoy. A la memoria de Paulo Freire, volver a pensar el rol del Estado y volver a reconocer en las infancias y adolescencias a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos.